Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Su servidor Andrés Ramírez Fernández le saluda. Y un ataque aéreo israelí en el Líbano deja varios muertos. Comenzamos. Una menor de edad de nacionalidad húngara denunció a un reconocido empresario de Limón por el supuesto delito de trata de personas con fines de servidumbre sexual. Se trata de un reconocido empresario y dueño del equipo de fútbol playa Yunis Limón, de apellidos Yunis González, de 45 años, quien fue detenido por ser sospechoso de trata de personas con fines de servidumbre sexual contra una menor de edad de nacionalidad húngara. De acuerdo con la investigación, Yunis al parecer se aprovechó que la víctima estaba sola en el país. Ella había ingresado a Costa Rica con su familia hace unos años atrás, luego de una oportunidad laboral que tuvo su padre. Sin embargo, la relación laboral no continuó. Su padre abandonó el país y ella quedó sola. En apariencia, desde el 2024 iniciaron los abusos a través de engaños. En septiembre del presente año, la menor escapó e interpuso la denuncia. Y este 19 de noviembre detienen al sospechoso en Limón. La investigación se realiza desde el 2024, donde esta persona abusada sexualmente de una menor de edad de nacionalidad húngara. Él se aprovechaba de la condición de vulnerabilidad de esta menor, la cual se encontraba en el país sola, sin ningún familiar, sin ninguna red de apoyo, y el sujeto la obligaba a mantener relaciones sexuales a cambio de algunas asistencias básicas. Al parecer, este hombre utilizaba la fuerza para mantener actos sexuales con la menor y si ella se negaba, la amenazaba con echarla a la calle o hasta matarla si intentaba escapar. El sospechoso tiene expediente criminal por los delitos de incumplimiento de medida de protección por violencia doméstica, daños y amenazas a la autoridad. Es importante aclarar y recordar a la ciudadanía que cualquier situación en la cual se tenga una sospecha de que puede haber un delito de trata, tráfico de personas, por favor hacer la denuncia por los canales correspondientes. De esta manera podremos las autoridades articular y ejecutar acciones positivas en favor de las personas. Además del equipo de fútbol, a Yunis también lo vinculan con otras actividades comerciales, como hoteles, ganado, gimnasios y carnicerías. El detenido fue trasladado a los tribunales de justicia en Limón. Y una vez más, el cantón de Alajuelita fue escenario de un hecho violento. Tienen ustedes en imágenes lo que pasó hace algunas horitas, iniciando la noche en este cantón. La policía en esta escena nuevamente de un homicidio porque un hombre fue víctima de un sangriento tiroteo ahí justamente donde estamos observando en vía pública, prácticamente alrededor de una tapia, algunas casas, una zona bastante compleja. Tienen ustedes las imágenes. Se trata de un hombre de unos 18 años en la urbanización Tiribí, en Alajuelita, que falleció y además tenía antecedentes policiales que se vinculan con el hecho. Y algo que hay que decirlo también es que en ese punto, en esa zona, ya habían asesinado a otra persona anteriormente. Así que bueno, está caliente el cantón de Alajuelita. Una vez más, un nuevo homicidio registrado este miércoles iniciando la noche. Y tenemos también información en desarrollo a esta hora de la noche. Oficiales de la Policía de Fronteras habrían detenido en el sector de Fátima de Sarapiquí al que sería el principal sospechoso de matar a la pareja de adultos mayores en San Antonio de Alajuelita. Este era el sujeto que estaban buscando, que el OIJ, las autoridades estaban buscando, y que ya reiteramos
habrían detenido hace cuestión de minutos en la frontera. Se trata del nicaragüense quien sería peón de la finca donde ambas víctimas vivían. Andaba buscando una cabina para pasar la noche, es lo que dicen los testigos, y para poder abordar aparentemente un bote para cruzar la frontera, luego de que ya las autoridades estuvieran buscándolo en toda esta zona de Los Lirios. Esta es una zona fronteriza y este es uno de los videos que nos está llegando a esta hora 10:05. Esa persona de camisa roja que está ingresando a ese vehículo sería el principal sospechoso de matar a esposos. Y anotamos ahí posible sospechoso porque todavía se está ya investigando, tratando de confirmar que realmente sea él. Todo apunta a que encaja a la perfección con la fotografía revelada por el organismo de investigación judicial. Esta es la pareja de adultos mayores, esta es la pareja de esposos que desde inicio de semana su fallecimiento le ha dado la vuelta al país, ha conmocionado a quienes lo conocían y a quienes no lo conocíamos directamente por la forma en la que se dieron los hechos. Esta es la escena que la policía ha tenido durante esta semana y reiteramos nada más para terminar esta información. El sospechoso se le ubica, este que está encerrado en un círculo rojo, y terminamos con el video nuevamente de la persona que sería este sospechoso, este posible sospechoso, ahí detenido en la frontera, zona fronteriza, zona de Los Lirios. Información que se mantiene en desarrollo y que en los noticieros de mañana estaríamos ampliando y profundizando si se trata realmente al final de esta persona que habría dado muerte a esta pareja de adultos mayores. 10:06. Continuamos. Establecemos comunicación en directo con don Esteban Chávez, director del Opsicori. Don Esteban, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. Primero que todo, saludarlo. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, don Esteban. Le queremos preguntar, luego del sismo de ayer, por ejemplo, de 5.5 en Osa, en la zona sur, y una seguidilla de sismos que incluso acumulan réplicas importantes, ¿cuál es la actualización que tenemos sobre estos movimientos que se han registrado en esa parte del país? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, primero que todo tenemos que saber que esta secuencia sísmica no inició propiamente el día de ayer, sino que inició el 17 de noviembre con un sismo de magnitud 5, justamente en esta región del Pacífico Sur costarricense. Este evento de magnitud 5 tuvo una secuencia de réplicas, no tan abundante como la secuencia de réplicas que estamos viendo ahorita, pero suficiente como para dar continuidad y cambiar el régimen de estrés o esfuerzos en la zona sur de nuestro país. Entonces, el día de ayer, a las 4:36, ocurrió un sismo de magnitud 5,6, justamente unos 50 o 60 kilómetros hacia el sur de Uvita, en Punta Arenas, y genera una secuencia de réplicas bastante abundante. A la fecha, a las 7 de la noche, tenemos contabilizadas más de 200 eventos en esta zona de nuestro país, y pues continuamos viendo la generación de estas réplicas y la publicación de sismos automáticos justamente como consecuencia de la ocurrencia de este sismo de magnitud de 5,6. Posterior a la ocurrencia de este sismo principal, alrededor de 9 minutos después de la ocurrencia de este sismo principal, una réplica de magnitud 5 ocurre en esta misma zona, y entonces vemos la evolución de una tripleta sísmica, que son 3 eventos con magnitudes similares o superiores a 5 que ocurren muy cercanos en el tiempo. Ahora, particularmente en esta zona, si recordamos otros sismos antes que superaban los 6 grados, históricamente ha sido, digamos, una zona con bastante movimiento. ¿Cuáles son las características y a qué se debe la mayoría de estos sismos? Muy bien, en los 90 tuvimos la ocurrencia de un sismo de magnitud 6,9 muy cerca de la zona epicentral de donde están ocurriendo estos eventos.
En ese momento fue un sismo de subducción. En este caso en particular se debe al doblamiento de la placa del Coco cuando se mete por debajo de Costa Rica o cuando se subduce por debajo de Costa Rica. En este proceso de subducción, la placa se mete por debajo de nuestro país y al doblarse se fractura. Ese fracturamiento es el proceso responsable de la generación de los sismos que estamos viendo en este momento. No propiamente por el contacto entre la placa de Cocos y la microplaca de Panamá, sino más bien por el doblamiento de la placa oceánica que se está metiendo debajo de Costa Rica. Y estas fallas no son tan grandes como las fallas que se generan por el contacto entre la placa del Coco y la microplaca de Panamá, pero son lo suficientemente grandes como para generar sismos como los que estamos viendo durante esta semana. Don Esteban, una consulta que nos ha ingresado mucho a través de las redes sociales es que si esos sismos, por ejemplo, que se han registrado con epicentro prácticamente que en el mar, ocurrieran en tierra, si podrían ser resultados ya un poco más complejos en términos de infraestructura. Bueno, claramente un sismo con una magnitud de 5,6 en el interior de Costa Rica va a generar resultados o consecuencias negativas importantes dependiendo de donde este ocurra. Ya hemos tenido la generación de sismos mucho más grandes que este en tierra, en el continente costarricense, y pues hemos visto cuáles son los efectos que generan estos eventos. Depende de dónde ocurra. Por ejemplo, si ocurriera en la capital, en el centro de Costa Rica, en una de las zonas más densamente pobladas de nuestro país, sin duda alguna los efectos podrían ser adversos y negativos. Pero dichosamente un sismo como estos está ocurriendo costa afuera, está liberando una cantidad de estrés importante y por eso es ampliamente percibido por la población. Em, Dependería de dónde ocurra en nuestro país para ver si los efectos son adversos o realmente no son adversos, pero si ocurriera a una profundidad somera muy similar a la que está generándose con este sismo del día de ayer, sin duda alguna sí, los efectos podrían ser catastróficos. Claro. Don Esteban, y preparando la entrevista, leyendo un poco lo que preguntaban nuestros televidentes, escogí una pregunta que se ha repetido mucho. Hay una expectativa muy alta por el famoso gran terremoto de la zona sur. Este tipo de sismos, usted comenta que se libera estrés. Bueno, mucha gente decía que si esto liberaba energía para evitar que ese terremoto no fuera tan catastrófico. ¿Qué podemos decir a la gente que nos ha preguntado mucho sobre el tema para terminar? La falla no se está dando cuenta de que está ocurriendo, es decir, el segmento de la falla que está acoplado en donde se está acumulando energía potencial, no se está moviendo, no se está dando cuenta de que ocurrió un sismo de magnitud 5, porque es muy pequeño para poder estimular una falla como estas. Ahora, si hay una migración de la sismicidad hacia el sur, más hacia la península de Osa, ahí sí tenemos que prestar muchísima atención porque estaríamos viendo un proceso de nucleación de una ruptura muy grande. No es el caso en particular en este momento. Ahora, la falla que tiene el potencial para generar un sismo de magnitud de hasta 7,4 está ubicada más hacia el sureste de nuestro país, por debajo justamente de la península de Osa y la península de Burica, ¿verdad? Este segmento de falla que rompió, primero, no está ocurriendo en la zona de subducción y segundo, está ocurriendo más hacia el noroeste del segmento de falla que está preparándose para romper en los próximos años. O sea, es completamente aparte. Cuando ocurren sismos pequeños, ciertamente se libera energía en los sistemas de falla, pero no es lo suficientemente grande esta liberación como para generar un sismo más, o como para relajar la falla y que el sismo grande no ocurra. Claro, muy bien. Don Esteban, le agradecemos muchísimo. Con todo gusto, a la orden. Muy buenas noches, Esteban Chávez, director del OPSICOR. Y continuamos. Se los contaba al iniciar la edición, hay una herramienta que permitiría determinar si las amenazas de tiroteo, como las universidades, por ejemplo, son montadas o son reales. ¿De qué se trata esto? Jeffrey Naranjo en directo a esta hora con nuestro enfoque. Jeffrey, adelante.
Ha bastado un simple correo con una amenaza de tiroteo para que lugares como acá en la Universidad de Costa Rica o más recientemente en el Tecnológico se evacúe a toda la población estudiantil e incluso pasen varios días sin poder dar clases presenciales en tanto se determina si existe un riesgo real o se trata de un fraude, un correo fraudulento. Precisamente con avances en la inteligencia artificial se podría llegar a determinar, y ya en algunos países como en Estados Unidos han implementado tecnologías, vinculación de la inteligencia artificial con sistemas de videovigilancia para determinar si efectivamente, por ejemplo, una persona porta armas, presenta conductas que puedan insinuar un potencial ataque o amenaza, e inclusive se pueda rastrear el origen de ese correo, el origen de esa llamada sospechosa donde se amenaza de realizar un tiroteo, y de esta forma determinar si el riesgo era real, porque es lo que muchas veces la gente se pregunta: ¿sería una broma pesada o estaríamos realmente bajo una amenaza de una balacera? Y precisamente a través de estas herramientas que en algún momento podrían estar operando en nuestro país se busca determinar si de esta forma se descarta o no que se trate de una amenaza real a la que se exponen en este caso cientos de estudiantes, y lo hemos visto también ha pasado en colegios de nuestro país. Nosotros conversamos con varios expertos, pues algunos de ellos hablan desde la parte tecnológica, pero también de la lectura de la estructura de estos correos. Hay algún tipo de perfil psicológico incluso que podría anunciar si la persona realmente tiene intenciones de realizar estos actos o está gastando una broma pesada. Veamos en la siguiente información el detalle. El Tecnológico de Costa Rica no dio clases presenciales por 5 días, luego de recibir una amenaza de tiroteo. Una situación similar se dio en la UCR en días recientes, y hasta en colegios ha pasado lo mismo. Sin embargo, la pregunta de muchos: ¿de verdad había una amenaza o era alguna persona gastándose una broma pesada? Saber esto es complejo, pero la inteligencia artificial, articulada a sistemas de vigilancia, podría ponerle un alto a esta situación. En donde se analiza cuál es la ruta de una llamada o cuál es la ruta de un mensaje o de cuál IP, que es, digamos, la identificación que tienen los diferentes dispositivos tecnológicos, que de dónde se generó esa situación. Estos software vinculados a sistemas existentes como cámaras de vigilancia detectan la intención de movimientos bruscos que puedan indicar la presencia de un arma, cómo desenfundar y apuntar. Reconoce armas en menos de un segundo y envía alertas en tiempo real. Pensemos en una actividad masiva donde de un momento a otro se genera una aglomeración, donde hay sitios de calor o donde se genera pues alguna situación, por ejemplo una bala que genera un trazo de calor, y entonces las cámaras lo detectan, generan una alarma y pues evidentemente se atiende por parte de la seguridad que en ese lugar existe. Y otra es cuando ya ha pasado, el cómo poderle dar trazabilidad y cómo poder llegar, que creo que es una de las cosas más importantes, el poder llegar con quién fue el que generó esa situación. Sin embargo, leer patrones de comportamiento, la estructura de un correo que amenace con hacer una balacera o hasta si la voz fue creada o no con herramientas tecnológicas, permitiría saber a una universidad, por ejemplo, si realmente deberá o no tomar medidas como evacuar a todo el estudiantado. Con inteligencia artificial, que los patrones con inteligencia artificial no van a ser un predictor específico de alguna amenaza, pero sí podría ayudar a detectar patrones en redes sociales, mensajes que podrían anticipar riesgo. Suele venir estas amenazas más creíbles acompañadas de detalles específicos como por ejemplo fechas, lugares, formas donde se va a actuar, cómo se va a actuar, la motivación o referencias a armas reales que tienen estas personas o estos grupos. En la UCR tienen un protocolo llamado Guía Atacante Activo para saber qué hacer ante estos casos. También la Caja Costarricense de Seguro Social y el Poder Judicial tienen insumos similares. Sin embargo, el uso de inteligencia artificial se espera sea un recurso que muy pronto tenga el país para poner fin a estas situaciones de alarmismo. Y ante esta buena idea y estas buenas herramientas, Jeffrey, hay una pregunta que mucha gente se está haciendo hoy. Por ejemplo, ¿qué pasó con el que amenazó a la UCR o al TEC? Es muy difícil en este momento de determinar, ¿es así?
Bueno, precisamente estos casos son llevados ante el organismo de investigación judicial e inicia un proceso de investigación para tratar de sentar responsabilidades. Sin embargo, hoy, que fue cuando reaperturó y retomó con normalidad las actividades presenciales, el Tecnológico de Costa Rica, por ejemplo, también hicieron un llamado a la ciudadanía para que si alguien tiene datos, sabe algo al respecto de dónde pudo surgir esta amenaza que mantuvo por 5 días sin clases presenciales al Tecnológico de Costa Rica, lo haga saber a las autoridades y sirva de insumo a la investigación. Sin embargo, ya lo decía usted, rastrear a estas personas es en este momento muy difícil. A nivel informático es que podría llegar a darse algún tipo de rastreo, por ejemplo, con la IP desde donde se generó este correo, pero también otro tipo de datos que podrían servir de insumo a este proceso. Sin embargo, ya lo vemos, en algún momento se buscaría que en Costa Rica también esta vinculación de software e inteligencia artificial con sistemas ya existentes de videovigilancia sea una de las respuestas que permita que este tipo de situaciones sean evitadas, y de esta manera también se evite que muchísimas personas pues vean afectados sus estudios, incluso la presencialidad en las universidades o colegios de nuestro país. Muy bien, claro que sí. Jeffrey, muchísimas gracias por este reporte. Vamos a pasar ahora con nuestra compañera Rachel Matamoros, porque resulta que menos de la mitad de los estudiantes ticos logra escribir en inglés a nivel básico, según los resultados de una prueba estandarizada de escritura en inglés. Rachel, usted nos comenta a esta hora sobre el tema. Adelante, buenas noches. Así es, poco menos de la mitad de los estudiantes logran dominar el inglés, una situación que se vive en la mayoría de los centros educativos de nuestro país y que podría ser hasta el 2040 que se logre dominar un segundo idioma a nivel nacional. Aunque el país mantiene un plan de acción que proyecta que para el 2040 todos los estudiantes de colegios públicos dominen un segundo idioma, los datos actuales exponen brechas significativas que obligan a replantear el camino hacia el bilingüismo. Los resultados recientes de la prueba estandarizada de escritura en inglés aplicada por la Universidad de Costa Rica en conjunto con el Ministerio de Educación revela que menos del 50% de los estudiantes tienen un nivel básico del idioma, es decir, hay avances pero aún muy pequeños. Tenemos que apostar para que no haya ningún colegio ni ninguna escuela sin tener el currículum de educación bilingüe, de inglés, de francés. En la parte curricular debemos fortalecer, digamos, las lenguas extranjeras sin decremento de las otras materias. Tenemos que crear oportunidades que los estudiantes puedan practicar en escenarios fuera del aula. De acuerdo con especialistas, la clave no está únicamente en enseñar más inglés, sino en contar con docentes altamente capacitados. Necesitamos a los mejores profesores de lenguas extranjeras en las aulas. Eso significa que tenemos que tener a los profesores que dominen el idioma inglés desde preescolar. O sea, ahí tenemos una primera fase donde tenemos que tener a los mejores profesores de inglés, de francés. Lo que es importante sobre todo es la capacitación docente. Quienes den el idioma tienen que conocerlo, tienen que ser expertos, hablarlo, leerlo, escribirlo y saber un vocabulario muy amplio para enseñar a sus estudiantes. Por otro lado, expertos señalan que adoptar un currículo similar al de los colegios experimentales bilingües, que destinan una mayor cantidad de horas a la enseñanza del idioma, podría acelerar el progreso hacia el bilingüismo. El currículum de los bilingües, los experimentales bilingües, es muy bueno, ¿verdad? Es un currículum que se pudiera, digamos, traspasar a lo que son los académicos y también a los colegios técnicos, para que estos jóvenes tengan también esa competitividad en lo que es el idioma. El MEP sostiene que avanza con este plan de acción que visualiza para el 2040, que todos los alumnos de colegios públicos sean capaces de hablar, entender y escribir en un segundo idioma. Para que esto se cumpla, los especialistas reiteran que el primer paso es invertir en la formación de los docentes.
Bueno, y como veíamos, lo mejor para poder mejorar el sistema educativo respecto al idioma inglés es que se puedan hacer estos cambios a nivel curricular en los centros educativos y que incluso se puedan capacitar a los docentes para mejorar ese avance a este dominio de un segundo idioma a nivel nacional. Rachel, muchísimas gracias por el reporte. Les cuento que apoyar el contrabando de productos comprándolo, por ejemplo, productos que usted considera que son más baratos, pero que son de contrabando, eso puede salirle finalmente más caro a usted y a su bolsillo familiar. Comprar productos contrabandeados le puede terminar saliendo más caro. El contrabando y falsificación de pastillas, cigarros, licores u otras mercancías son objeto de venta ilegal, pero a veces las personas, por buscar ahorrarse unos colones, a la larga terminan pagando de más. Bueno, vamos a tener cigarrillos o licores o productos que importamos de manera ilegal. Esto va a empujar los precios a la baja, muy probablemente. Entonces uno diría, bueno, por ahí se están beneficiando las personas consumidoras. Pero recordemos también que las mismas personas son las dueñas de los negocios. Y claro, si estamos generando presiones a que los precios bajen, eso se traslada al resto de la economía. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todas estas personas que tienen negocios van a ver reducciones en los precios en la economía que les va a afectar. Particularmente los fármacos son uno de los productos que más incremento en la actividad ilegal han tenido este año, incluso por parte de grupos criminales que usan estas mercancías como mecanismo para lavar dinero. Una de las alarmas es el precio, ¿verdad? Si sabemos, si yo consumo, por ejemplo, tengo un tratamiento de algún padecimiento crónico y tiene algún precio y mensualmente lo consumo, de pronto me dicen, vea, no sé, vale 10.000 colones y se lo ofrezco en 1.000, pues ya eso es una alerta, ¿verdad?, de que puede ser un producto contrabandeado. Son las altas cargas tributarias en el país las que muchas veces incentivan que algunos acudan al comercio ilegal, pero también más recientemente la intromisión de grupos criminales en esta actividad. Particularmente el comercio. Recordemos que el comercio, al ser menudeo y al ser más difícil el control, porque hablamos de volúmenes más grandes, es difícil su control y por eso hay que tener una vigilancia constante. Comprar estos productos es ser cómplice del problema y no denunciarlo también. Si usted sabe de personas que incurren en estas prácticas que le generan pérdidas al país y a su bolsillo, denuncia al 2539-6800 de la Policía de Control Fiscal o bien al 2549-1400 del Ministerio de Economía. Bueno, y como siempre le contamos cómo termina, cómo cierra el tipo de cambio para que usted tome sus decisiones y haga sus análisis. Hablando de economía familiar, la compra en 495,68, la venta en 501,83, precios como siempre que le compartimos de referencia del Banco Central. Y a esta hora nos comunicamos en directo con don Marco Arroyo, viceministro del Área Económica y Consumidor del MEIC, del Ministerio de Economía. Don Marco, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. ¿Cómo le va? Buenas noches, muy bien. ¿Y usted, don Andrés? Buenas noches a usted y a todos los televidentes y gracias por el espacio que nos concede. Qué bueno, aquí vamos, don Marco. Casi que el 90% de las luces navideñas que ustedes revisaron en comercios está incumpliendo el etiquetado. Me parece que es un porcentaje bastante elevado. ¿Qué es incumplir el etiquetado? Para que empecemos por ahí. Adelante. Sí, muchas gracias, don Andrés. Esto forma parte de las verificaciones o las fiscalizaciones que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio realiza regularmente en el mercado. En este caso, especialmente a través de luces navideñas y de adornos navideños. Y cuando hablamos de esto que usted me pregunta, el etiquetado, es porque existe un reglamento que establece las disposiciones que tienen que cumplir estos tipos de productos para su venta en el mercado y que el consumidor esté debidamente informado de los aspectos a considerar en la adquisición de estos productos. Y estamos hablando básicamente de temas, por ejemplo, como cuál es la potencia asignada, por ejemplo, si usted compra luces,
cuál es el nombre o la dirección del fabricante, que haya un instructivo o un documento que establezca las reglas técnicas del producto, cuáles son las precauciones que los consumidores deberían tener al utilizar este tipo de productos, el tipo de luces, por ejemplo, si es una luz para interior o para exterior, incluso el país de origen por temas de trazabilidad, son todos esos aspectos que deben estar considerados en la información que debe suministrarse a los consumidores en la venta de este tipo de productos. Don Marco, me pasa a mí y sé que a muchos televidentes que a veces decimos nos hace falta una lucecita y pasamos a un chinamito que se improvisa fuera de algún comercio, que no es regular durante el año, compramos la luz y ni la revisamos. Hablemos primero de consumidor. ¿Yo cómo me podría perjudicar o ver perjudicado si compro una luz que tal vez no tenga un certificado de calidad o sea segura? Bueno, es muy importante su pregunta porque precisamente estas reglas que están señaladas que deben cumplirse este tipo de productos no es por cuestiones antojadizas o cuestiones del azar, sino que tiene que ver por dos razones principales. Una es porque usted, yo y todos los consumidores tenemos el derecho de conocer con detalle la información del producto que estamos comprando, todas las reglas que están adheridas o están relacionadas con ese producto. Y la segunda, porque especialmente en este tipo de productos que hacen uso en muchos casos de energía eléctrica, pues por supuesto por razones de seguridad precisamente, ¿verdad? Al comprar una serie de luces o un adorno navideño que hace uso de la luz eléctrica, pues tenemos que tener ciertas precauciones en cuanto a su uso, porque no vaya a ser que de un mal uso hecho o no teniendo todas las precauciones de revisar para qué sí la puedo usar o con qué tipo de voltaje la puedo usar, esto puede representar algún riesgo en el lugar donde se utilice, lo cual podría desencadenar, por ejemplo, en un sobrecalentamiento o incluso llevar hasta un cortocircuito y en consecuencias todavía más drásticas que esperamos que no sucedan, pues ocasionar algún tipo de incidente en el hogar o en la oficina, como un incendio que esperamos que no suceda. Pero estas reglas justamente tienen que ver con eso, con la seguridad también del producto. Claro. Ahora, don Marco, como más bien, vamos a ver, chinamito o lugar que los vende, comercio, ¿a qué se atienen? Ustedes hicieron revisión, pero ahora, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de vender productos que no tengan todo eso que ustedes están requiriendo? Bueno, esa es una primera consideración que hay que tener, que en los casos de los incumplimientos que fueron detectados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, lo primero que se ha hecho y así se ha procedido es hacerle una prevención, que no es otra cosa que una comunicación al establecimiento, indicándole cuál es el incumplimiento que fue detectado, y en ese caso se le da un plazo para que reporte la corrección de ese incumplimiento al ministerio, que igualmente lo puede verificar, y en caso de determinarse que no se hizo la corrección o que el ministerio compruebe que permanece el incumplimiento, se abre allí un procedimiento administrativo que puede desencadenar en una sanción económica, de orden económico al establecimiento, que pueda ir entre los 4 y los 18 millones de colones. Por supuesto que el interés no está en llegar hasta ese punto, sino que a partir de esta comunicación que el ministerio les haga, puedan realizar los cambios que se solicitan, tanto en beneficio del propio establecimiento comercial como finalmente del consumidor. O sea, no es que se pueda cerrar el comercio, sino son prevenciones y multas, ¿es así? Sí, correcto, exactamente. Hay una prevención para que pueda corregir su conducta, y en caso de que la conducta se mantenga, lo que correspondería es establecer un procedimiento para una sanción económica en caso de determinarse que efectivamente el incumplimiento permanece. Claro. Don Marco, y para cerrar, ¿van a seguir visitando, imagino, comercios? Efectivamente, el Ministerio de Economía tiene una programación anual. Recuérdese que nosotros hacemos en el Ministerio, para toda la información de los consumidores, verificaciones y fiscalizaciones en el mercado de distintos productos, no solo de luces navideñas ni adornos. Evidentemente, en este caso es por la fecha en la que estamos y que se avecina, que es un producto altamente usado para estas fechas, pero también hacemos verificaciones en otros tipos, como lo hemos hecho, por ejemplo, en artefactos eléctricos, o haremos próximamente en el tema de con ocasión de los productos que se ofrecen para
para los tamales y así sucesivamente otros productos en el mercado que tienen que cumplir reglas para el beneficio del consumidor o para información del consumidor, de manera que su decisión de consumo siempre sea informada, siempre sea informada. Entonces, en resumen, efectivamente el Ministerio sigue haciendo, continuará haciendo verificaciones en estos y en otros productos, además que tenemos la obligación de hacer fiscalizaciones en el mercado. Claro, y me surge nada más una pregunta adicional, don Marcos, si usted me lo permite, en términos de garantías. Por ejemplo, si yo voy a un lugar y compro luces que puede que no tengan certificado ni nada de eso que ustedes están solicitando, me lleguen malas y yo quiero ir a cambiarlo, el comercio sí tiene la obligación de hacerme ese cambio. Absolutamente, es una disposición que está en la ley que protege a los consumidores, ¿verdad? La garantía por los productos que usted adquiera en el mercado, que es una garantía hasta 30 días, y esa garantía efectivamente es para esos y otros productos que usted adquiere en el mercado. Y es un derecho con el que cuentan los consumidores, y pueden ejercerlo, y en el caso de que haya un incumplimiento, también pueden presentar la denuncia correspondiente ante nosotros en el sitio web del Ministerio, www.meic.gov.cr. Usted puede encontrar las indicaciones de cómo presentar su denuncia, porque la puede hacer fácilmente, la puede hacer en línea, no necesita personarse a las instalaciones del Ministerio para hacerlo, lo puede hacer en línea. Don Marco, puede llamar incluso, don Andrés, adelante. Adelante, no, ¿a dónde podemos llamar? Sí, gracias. No, también, porque aquí el tema también es ofrecerle a los consumidores distintas posibilidades. También puede llamar a la línea 800 Consumo, donde también le pueden orientar sobre las situaciones, esto que estamos explicando, qué alternativas tienen, o incluso orientarle de cómo interponer su denuncia en caso de que tenga alguna inconformidad relacionada con esto u otros productos que haya adquirido en el mercado. Viceministro, le agradecemos muchísimo por su tiempo a esta hora de la noche. Con mucho gusto, don Andrés, un placer. Buenas noches a usted y a todos los televidentes. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Continuamos. No queda más. Katia, muchísimas gracias por este reporte. Pasamos ahora a temas del tiempo. Para este jueves se esperan condiciones soleadas, mayormente secas, y vientos alisios moderados, según el Instituto Meteorológico Nacional. Estas tardes de diciembre, que le llamamos como navideñas, que ya se están percibiendo en varias partes del país, podrían seguirse presentando en el Valle Central y también en la provincia de Guanacaste. Ese solcito amarillito con ese vientito de Navidad. Conforme avancen los días, irá aumentando la intensidad de los vientos más fríos, más fresquitos. Escuchamos el pronóstico. Prevalecerá a lo largo del día cielo entre poco y parcialmente nublado, temperaturas bastante cálidas, especialmente en las llanuras y las costas. Además, los vientos alisios se mantienen con intensidades moderadas y se están previendo ráfagas ocasionales tanto en el Valle Central como también hacia el Pacífico Norte. Por su sintonía, muchísimas gracias. Su servidor Andrés Ramírez le acompañó durante esta hora informativa. Que tenga un feliz descanso este miércoles. Nos vemos mañana. Hasta luego.